Buenas noches para todos. Un saludo y agradecimiento siempre a todas las personas que me acompañan en este tiempo de estudio. Y también muchas bendiciones para los que en el futuro, a partir cuando ya esté publicado, vayan a ver este mismo estudio, y espero que sea de mucha bendición. Vamos a ver hoy un tema muy interesante que se llama Yeshua y el estudio de la Torá. Pero vamos a verlo aplicado a lo que se llama el círculo de la Torá. Específicamente, nosotros cuando nos vinimos a las raíces hebreas, nos encontramos con algo que estamos viendo semana tras semana, que se llama el círculo de la Torá. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice que la Torá está dividida en porciones que deben ser estudiadas a través de un año, para nosotros asegurarnos que a través de ese año hemos aprendido no solamente la Torá completa, sino que nos ha dado también un mensaje apoyado en lo que se llama la Haftarah, que son unas porciones de las escrituras que se leen de los libros de los profetas y de los escritos, de los que tuvimos. Cada parachá o cada porción de la Torá cada semana tiene un nombre diferente. El nombre corresponde a las primeras palabras de la porción de esa semana. Y estas porciones deben ser leídas de manera específica en cualquier sinagoga, en cualquier sinagoga alrededor del mundo. Esto garantiza que cualquier persona de Israel que por un viaje deba movilizarse de un sitio a otro, continúe el estudio de la Torá de una manera sistemática. El estudio de la Torá, de esta manera sistemática, muchas personas que vienen a las raíces hebreas lo han rechazado. Y lo rechazan porque consideran simplemente que es una tradición, que eso es una tradición de hombres y que no hay que hacerlo así. Otros argumentan que por qué comienza exactamente en el tiempo de las fiestas de otoño y no comienza el libro de Génesis en coordinación con el principio del año. Pero tal como vamos a ver en el estudio de hoy yo creo que vamos a entender por qué está diseñado de esta manera y por qué podemos nosotros afirmar que la mano de nuestro Elohim Yahweh está detrás de esta división en las porciones, porque se ha vuelto, es como una manera de comunicarse el Eterno con sus hijos, de tener una conversación semanal con Israel, donde todos puedan estar unánimes entendiendo la voluntad del Eterno. El Salmo 1 nos dice: bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Porque si hace esto, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se dan cuenta, el Padre mismo nos está invitando a hacer de la Torá nuestra delicia, escudriñar en la Torá, que es su voluntad y su palabra viva, nos garantiza tener una vida de verdad con Él, ser árboles plantados junto a corrientes de agua, es decir, árboles vivos, árboles que den fruto, árboles que prosperen. Es de bendición seguir este estudio, estudiar la Torá de día, de noche, y seguir este estudio de la Torá es toda una bendición, como lo vamos a ver hoy. Este fue un estudio que yo aprendí hace muchos años y yo siempre le doy gracias al Padre porque el Padre en su misericordia me ha puesto en el camino grandes maestros de la Torá, y este estudio fue de lo primero que yo aprendí hace como unos 13 años de un rabino judío
en Nueva York, a quien siempre estoy pidiendo al Padre que le bendiga, porque a través de esta enseñanza muy específicamente puso en mi corazón esa sed por aprender la Torá y por seguirla semana a semana como esa forma de conversación con nuestro Abba. Yo espero también entonces dejarles este mismo mensaje. Ahora, ¿de qué se trata el estudio? El estudio se trata de probar que en el tiempo de Yeshua la Torá ya se estudiaba de la misma manera que hoy se estudia, porque yo creo que eso nos motiva a nosotros todavía más y nos ayuda a identificarnos con un pueblo. Si nosotros nos damos cuenta a través del Evangelio de Lucas, que Yeshua no solamente en las sinagogas donde Yeshua asistía, seguían el estudio de la Torá y la Haftorá como se sigue hoy. Si nosotros nos damos cuenta que se sigue de la misma manera, vamos a estar mucho más incentivados a tratar de descubrir todo esto, porque vamos a ver la importancia que tuvo este círculo de la Torá en los pasajes que vamos a aprender de este evangelio. Nosotros tenemos entonces en el evangelio de Lucas la prueba reina de que sí se seguía el círculo de la Torá en el tiempo de Yeshua. ¿Cuándo comenzó? No hay yo nunca he podido encontrarlo, he buscado en muchas fuentes y yo nunca he podido encontrar un origen claro de cuándo, pero lo que sí se sabe es que es tan antiguo como el regreso, como de los primeros que regresaron de Babilonia a Jerusalén con el sacerdote Esdras. Con ellos comienzan el estudio de la Torá. En la misma escritura nos dice que cuando ellos comenzaron otra vez con el pueblo a leer la Torá, que fue exactamente en el mismo tiempo en que comienza hoy, alrededor de las fiestas de otoño. Así que sabemos que desde ese tiempo se seguía ese estudio sistemático, pero podemos probar yo espero poder probar a través del estudio de hoy, que es la mano del Eterno la que ha estado detrás de esta forma sistemática de verla. Cada parachá, que es la porción de la Torá de cada semana, tiene un nombre específico y una porción que debe ser estudiada. Entonces, para los que no están familiarizados, ustedes van a empezar a ver que encuentran que cada semana se debe leer según el libro en que se esté estudiando, de tal capítulo a tal capítulo, y eso es de la Torá, y después también de la Haftorá, de los profetas y de los escritos, y de los escritos también porciones específicas. Entonces, nosotros algo que hemos aprendido nuevo y muy importante dentro de ese aprendizaje de lo que es la mentalidad hebrea, es que nos ha cambiado algo que nosotros habíamos aprendido dentro de la mentalidad griega y occidental que teníamos. Hemos cambiado un concepto muy importante sobre la vida. Nosotros aprendimos, porque nacimos en Occidente con una mentalidad griega, que la vida era lineal. En la vida se nace, se crece, se reproduce y se muere. Eso es lo que le enseñan a uno, que esa es la línea de la vida. Pero resulta que en las escrituras el Eterno nos advierte que no es así. El Eterno nos habla de una vida circular. Por eso la mente hebrea nos enseña siempre una vida circular. Una vida nos habla de un círculo, de un círculo que se repite una y otra vez durante el año, donde vamos siguiendo el orden de las fiestas, donde vamos repitiendo, voy a dejarles acá esta imagen para que les quede más claro lo que les estoy diciendo. El círculo de la Torá, hagan de cuenta que nosotros nos pudiéramos subir como
como en un tren que le da vuelta la vida, le da vuelta, llegamos al día de Yom Teruah, empezamos de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, empezamos el estudio de Génesis, de Éxodo, de Pesach, de Shavuot, volvemos otra vez hasta a seguir ese círculo, y a través de seguir ese círculo, nosotros cada vez nos estamos preparando de una manera especial para cada evento que está profetizado. Nosotros sabemos que en las escrituras que nosotros tenemos un Elohim de códigos y todo nos lo ha anunciado desde el principio. Él nos anunció el final desde el principio. El círculo de la Torá, entonces, siguiendo ese mismo patrón de las escrituras y el mismo patrón hebreo, ese mismo, el círculo de la Torá nos permite que durante toda nuestra vida nunca dejemos de estudiar la Torá. Siempre vamos a estar, terminamos, volvemos a empezar con Génesis, volvemos a terminar, pasamos por todos los tiempos de las fiestas. Muchas personas en las raíces hebreas están rechazando esto, como les dije, están rechazando porque lo consideran una tradición o porque argumentan que debiera haber comenzado el estudio de Génesis, y de hecho muchas personas lo hacen así, que comienzan el estudio de Génesis cuando comienza el año, que es en la fiesta, en el mes de Aviv, cuando va a comenzar el mes de la fiesta de Pesach. Pero yo espero que al final del día de hoy, al final cuando ustedes escuchen este estudio de hoy, ustedes entiendan que fue voluntad del Padre que Génesis, el estudio de Génesis, comenzara en este tiempo. De pronto como una preparación para que cuando lleguemos a Pesach, nosotros ya hayamos aprendido toda la creación, ya aprendimos el Éxodo. Esta división sistemática de la Torah es perfecta. Mire, nosotros hay una tendencia muy grande a resistirse, a lo que Judá ha aprendido. Y yo les digo una cosa, ellos jamás abandonaron Judá, jamás abandonó la Torá, y ellos han aprendido y han estudiado la Torá por siglos. Nosotros tenemos que aprovechar toda la revelación que ellos han tenido acerca de la palabra, y nosotros, utilizando las palabras de Pablo, tenemos que escudriñarlo todo, retener lo bueno. Hay cosas hay muchas enseñanzas de Judá con las que no estamos de acuerdo. Está bien, no estamos diciendo que hay que seguirlo todo, pero muy especialmente en este estudio de la Torá, nosotros debemos aceptar que fue la mano del Todopoderoso la que se movió para esa división, tal como lo vamos a ver en el día de hoy. Recordemos, la casa de Judá lleva siglos estudiando lo que nosotros hasta ahora estamos comenzando. Nosotros tenemos que aprovechar todo esto y no desecharlo. Pero entonces, el círculo de la Torá, vemos que comienza en la fiesta de Yom Teruah o en Rosh Hashanah, como les digo, y allí a partir de estos últimos días de las fiestas comienza el estudio de Génesis. Génesis, Éxodo, viene hasta Pesach, que viene siendo más o menos la mitad del círculo. Vamos, son 7 semanas hasta Shavuot, de allí seguimos hasta el 9 de Av, que es una fecha que vamos a hablar ya de ella inmediatamente, y es una fecha que está muy cerca. El próximo lunes al anochecer y el martes entramos en el día de Tisha B'Av, que es el 9 de Av, que tiene una importancia grandísima, y en el estudio de hoy lo vamos a ver por qué. Y de allí van 7 semanas hasta culminar con el círculo de la Torá. Ahora, si no hubiera sido revelación del Padre que el círculo de la Torá, que el estudio de Génesis comenzara en este tiempo, pues el estudio de hoy no tuviera ningún sentido. Si de pronto nosotros estuviéramos hoy en el tiempo de Pesach,
ustedes van a ver que lo que les voy a mostrar en cuanto al ministerio de Yeshua, al comienzo del ministerio de Yeshua, no hubiera tenido sentido, pero lo tiene completo si el círculo de la Torá comienza exactamente en el día de Yom Teruah. Vamos a estudiar Lucas 3, 1 al 22 hasta Lucas 4, 1 al 13. Y vamos a tomar este texto literalmente seguido, y lo vamos a confrontar con las porciones de la Torá que están mencionadas en el siguiente cuadro. Yo les voy a poner el cuadro lo voy a poner en toda la pantalla para que ustedes tengan un momento allí donde lo puedan ver. Este cuadro, ¿de qué nos habla? Este cuadro nos está diciendo que primero que todo, una afirmación que es muy interesante. La afirmación es: se bautizó Yeshua el 9 de Ab. Esa es una afirmación que hoy hago, no una pregunta. Es una afirmación y ya vamos a ver por qué. Yeshua se bautizó en un 9 de Ab. Nosotros sabemos que Yeshua salió después de su bautizo y se fue, o de su inmersión, más bien es la palabra más correcta, y de allí salió 40 días al desierto. Si él se fue durante 40 días al desierto, quiere decir que entre el Lucas 3, 1, 22, que es el bautismo o la inmersión de Yeshua, pasaron 7 semanas hasta Lucas 4, 16, 30, cuando Yeshua está en la sinagoga de Nazaret. Ahora, a partir del 9 de Ab, nosotros vamos a ver en las porciones de la parashá actuales y en aquel tiempo, todas las porciones del libro de Deuteronomio. Allí ustedes lo pueden ver uno por uno, la porción Bethanán, que es la porción yo supliqué en Deuteronomio 3, 23 hasta Deuteronomio 7, 11. También en estas 7 semanas comienzan las 7 semanas de consolación de Isaías. Así que comienza también Isaías 40 del 1 al 26. Sigue la porción Eikeb, sigue la porción a la siguiente semana, la porción Reeb, la porción Eikeb, que quiere decir por qué, la porción Reeb, que quiere decir he aquí, sigue a la siguiente semana la porción Shoftim, que quiere decir jueces, la siguiente semana la porción Kitabo, que es Deuteronomio 26, 1 al 29, e Isaías 60 del 1 al 22, que es cuando terminan los 40 días de Yeshua en el desierto, y la porción Nitzavim, firmemente parados, que esa es la traducción en español, que es Deuteronomio 29 a Deuteronomio 30, e Isaías 61:1 al 63:9. Ya a partir de esa parashá viene la fiesta de Yom Teruah, y viene el Shabbat Shuvah, que es el Shabbat que siempre hay entre Yom Teruah y Yom Kippur. Sigue la fiesta de Yom Kippur y termina el círculo de la Torá comenzando la fiesta de Sukkot para dar comienzo de nuevo al libro de Génesis. Ahora, este cuadro es muy importante de entenderlo y vamos entonces a ir mirando punto por punto lo que nosotros queremos, lo que yo quiero hoy transmitir a ustedes. Yeshua, entonces, de acuerdo al relato bíblico, fue bautizado en el Jordán en un 9 de Ab. La pregunta que yo sé que se están haciendo es, ¿y por qué en un 9 de Ab? ¿Quién dijo que era en un 9 de Ab? En Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía,
tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, lo primero que nosotros vemos es que cuando Yeshua viene a Juan el Bautista, Juan el Inmersor, y él se sumerge precisamente en el agua, al salir es reconocido por el Padre con toda su autoridad para comenzar su ministerio. Él es el Hijo amado en quien tiene toda complacencia. Bueno, el tema no es exactamente el bautizo, el tema es por qué fue en el 9 de Ab. ¿Por qué sabemos que fue en el 9 de Ab? El día 9 de Ab ha sido llamado el día de calamidad para Israel y para todo y posteriormente, ya cuando las dos casas estuvieron divididas, el día de calamidad para el pueblo judío. En ese día se considera, con la tradición judía considera que fue en un 9 de Ab cuando los espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida trajeron un mal reporte acerca de la tierra que hizo que los israelitas sintieran pánico, lloraran y no quisieran ir, por lo cual se ordenó que esa generación no entraría en la tierra prometida. Esto está en Números 13:14. ¿Por qué fue un día de calamidad? Porque Israel, toda la generación que estaba en el desierto, perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida por causa de haber creído a los que traían un mal reporte. Es interesante, y vuelvo y hago la anotación, que como les digo, estamos uniendo el círculo de la Torá con lo que ocurre en el mundo. Y es muy interesante que alrededor de esta fecha del 9 de Ab, que como les dije es el próximo lunes al anochecer y el martes, es muy interesante que alrededor de estos días se esté dando también un mal reporte sobre Israel de parte de los que debieran ser testigos de Israel por haber regresado en la casa de Israel a la Torá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las personas que habían regresado a la casa, supuestamente, que ya eran parte de esa casa de Israel que se estaba levantando, están dando un mal reporte. La tierra no, eso no es verdad, nadie va a heredar ninguna tierra, las promesas del Eterno no son ciertas, es decir, están dando un mal reporte exactamente como ocurrió alrededor de este día del 9 de Ab. Pero ¿qué más ha sucedido? Fue en un 9 de Ab cuando el templo de Salomón fue destruido. Y cuando en el año 586 el reino de Judá fue destruido por los babilonios, también fue liderado por Nabucodonosor, también se considera que fue en un 9 de Ab. El segundo templo también fue destruido en el año 70 después de Yeshua, por el Imperio Romano, y el pueblo judío fue esparcido por el mundo por un periodo de 2000 años. Eso, las dos destrucciones de los templos se considera también que ocurrieron en el 9 de Ab. En el 9 de Ab también fue la rebelión de los Bar Kokhba que falló y Bar Kokhba fue asesinado, al igual que el rabino Akiva y muchos otros sabios importantes de la Misná. Esto sucedió en el 132 después de Yeshua. También fue un 9 de Ab cuando el Papa Urbano II en el 1095 declaró las cruzadas. Ustedes saben cuánto dolor trajeron esas cruzadas. Y hay una cosa que a mí me parece interesante porque si bien nosotros no sabemos exactamente el día de la destrucción del templo, pero sí sabemos de fechas de calamidad más recientes que ocurren siempre en el 9 de Ab, como esa, por ejemplo, la declaración de las cruzadas en 1095. Lo interesante es que el mundo secular, en este caso el mundo pagano, ellos no conocen el calendario hebreo, no lo siguen. Así que es increíble cómo ellos pudieron, ellos simplemente sacaron un edicto, y un edicto que cayó exactamente en el 9 de Ab.
Recordemos, nosotros tenemos un Elohim de códigos. El Padre nos enseña códigos. Así como nosotros sabemos que las cosas van a ocurrir en una fecha, en una fiesta determinada, porque las fiestas se hicieron para que se cumplieran. Así nosotros vamos aprendiendo que hay ciertos códigos que están bajo el control del Todopoderoso, porque Él es el que controla todo. Él controla los tiempos, controla a sus hijos y los que no son hijos también, no importa lo poderosos que sean en la tierra, frente al poder del Eterno, no tienen nada que hacer. En 1942, un 9 de Av, se quemó el Talmud y fue una quema del Talmud que fue de mucho dolor para el pueblo judío. En 1290 se firmó el edicto del rey Eduardo I expulsando a los judíos de Inglaterra. Eso también sucedió en un 9 de Av. También el decreto de la Alhambra que lideró la expulsión de los judíos de España en 1492. Esto también ocurrió en el 9 de Av. También comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914. Fueron asesinados los primeros judíos en Treblinka en 1942 en los campos de concentración. Y también en un 9 de Av la Asociación Mutua Israelita Argentina fue atacada por terroristas árabes. Esto ocurrió el 18 de julio de 1994, dejando 86 muertos y más de 120 heridos. Eso puede ser una coincidencia que tantas cosas ocurren el 9 de Av. Por eso el pueblo judío, por tradición, ha estado ayunando en ese día. Porque aunque no es un ayuno ordenado, ellos saben que algo puede ocurrir. En este año, cuando estamos viendo a Israel bajo tanta presión en una guerra tan fuerte como la que está actualmente, pues este es un tiempo para nosotros estar en ayuno y en oración, como lo hemos venido proponiendo a través de todos estos días, porque nosotros sabemos que tenemos que clamar al Todopoderoso por su pueblo y por su tierra. Ahora, pero entonces, ¿por qué decimos que Yeshua fue bautizado en el 9 de Av? Precisamente porque en ese día Juan el Bautista dicta unas palabras de sentencia contra Israel, contra la casa de Judá, que es la única que estaba presente allí en Jerusalén. ¿Qué fue lo que dijo Juan en aquel día? Dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Nos dio un mal reporte con respecto al futuro del templo y al futuro de Jerusalén. El hacha ya estaba puesta a la raíz, ya el pecado había subido de verdad delante del Eterno, porque recordemos, el Eterno, esto es muy importante, el Eterno dijo que por la desobediencia de la casa de Israel la cortó y la desechó por un tiempo hasta que vuelve y tiene misericordia y nos dio la manera de regresar a Israel a través de Yeshua. Pero el Eterno prometió a través del profeta Oseas, él prometió que a la casa de Judá nunca la iba a desechar, que él iba a castigarla y por la desobediencia, y la iba a castigar precisamente con la expulsión de la tierra, pero que nunca los iba a cortar como su pueblo. Ellos iban a sufrir la desobediencia, el castigo de la desobediencia, pero nunca serían cortados. Entonces, lo que Juan les está anunciando acá es que ya es como la última oportunidad, el hacha está puesta y es la última oportunidad que ellos tenían de arrepentirse, y si no lo hacían, el templo y Jerusalén iban a ser destruidos, como efectivamente lo fue después de 40 años después de Yeshua, cuando fue destruido por el Imperio Romano y todo el pueblo judío fue expulsado al mundo, fue lanzado a la dispersión, expulsado de la tierra prometida. Entonces, es muy importante entender
entender que en ese día, si nosotros vemos en la continuación ahora, nos damos cuenta que el hecho de afirmar que Yeshua se hubiera bautizado en un 9 de Ab tiene bastante sentido por las palabras que se dijeron en aquel día, palabras de juicio contra Judá, como siempre ha ocurrido. Ahora, también es muy interesante ver esto. En la tradición judía se considera o se decía que el Mesías debía nacer en un 9 de Ab. Ellos decían que el Mesías, o dicen en la tradición que el Mesías debe nacer en un 9 de Ab. Claro, esto en su tradición fuera de las escrituras. Pero miren qué interesante. Nosotros sabemos que Yeshua nació en Sucot. Eso lo sabemos, Yeshua nació en Sucot, pero lo interesante es que él se sumergió en el agua en el 9 de Ab. Cuando nosotros nos sumergimos en el agua y nosotros somos también reconocidos al salir por el Padre, eso como él fue reconocido como su hijo, cuando nosotros salimos del agua, nosotros estamos hablando de un nuevo nacimiento. Así que esa revelación que Judá tenía o tiene con respecto a que el Mesías debía nacer en el 9 de Ab, pues también sí se cumplió también con Yeshua, que aunque nació físicamente en Sucot, nació de nuevo en el día 9 de Ab. Así que fíjense que no queda nada por ahí suelto en el camino. Pero nosotros entonces sabemos que después de bautizado, Yeshua se fue al desierto. Y aquí es donde les digo que pongan mucha atención al conteo de semanas y a lo que ocurrió en cada una de las semanas. Yeshua inmediatamente se fue al desierto por 40 días. ¿Por qué fue por 40 días? Fíjense que es muy interesante que él va al desierto el mismo tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. La palabra nos dice que 40 años es como un día, que 1000 años son como un día. Él fue los 40 años, fue 40 días, un día por año fue Yeshua al desierto, antes de comenzar su ministerio. Ahora, inmediatamente después de regresar del Jordán, entonces se fue llevado al desierto, por lo tanto, él se fue al desierto en el 9 de Ab y regresó del desierto el 18 de Elul, el 18 del mes de Elul, 40 días después, y exactamente entró en la sinagoga, de acuerdo al cuadro que vimos anteriormente, que lo vamos a volver a ver, cuando se leía la porción llamada Kitabo, que quiere decir en español cuando entren. Vamos acá a volverlo a poner y yo quiero que ustedes, a ver si alcanzan a verlo, voy a ponerlo aquí un poquito más grande. Ustedes lo pueden ver arriba, si salió el 9 de Ab, van los 40 días al desierto y contando los 40 días, cuando entró en la sinagoga, debieran estar leyendo la Parashá Kitabo, que es Deuteronomio 26:1 a Deuteronomio 29:8. Ahora, entonces miremos lo siguiente. La Parashá Kitabo, cuando él regresa de los 40 días y entra en la sinagoga, el nombre en español es cuando entres. Esto tiene mucho sentido. Recuerden, los nombres de las parashá son las primeras letras de la porción de la semana. El nombre se deriva de las primeras palabras que aparezcan en la porción semanal. Entonces, esta porción se llama Cuando entres. Recuerden, Yeshua está comenzando el ministerio. Apenas lo va a comenzar, él entra en el agua, en la inmersión, se va al desierto y esta es su primera aparición en la sinagoga ya dentro del tiempo del ministerio. Ahora, de acuerdo al Evangelio de Lucas 4:15, ese Shabbat enseñó en una sinagoga la porción llamada Kitabo, donde fue glorificado. ¿Qué fue lo que Yeshua leyó en ese primer Shabbat?
En el cuadro dice que tenía que leer Isaías 60. Y fíjense qué interesante. La primera vez que él entra, lo que lee es: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Eso estaban leyendo en esa sinagoga donde él entra por primera vez en su ministerio. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Es interesante que esas palabras se estén hablando en este momento, porque recordemos quién es la gloria de Yahweh. El mismo Yeshua lo dijo: el Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él mismo reconoció que era esa gloria era esa gloria del primer día, esa luz del primer día, la que compartió con el Eterno desde la creación. También nosotros recordemos que cuando Moisés le pide al Eterno que le muestre su gloria, dice que el Eterno lo guardó a él en la peña y la gloria de Yahweh caminó al frente de Moisés y Moisés pudo ver su espalda. Eso nosotros sabemos quién era, la imagen visible de Elohim, y la imagen visible de Elohim es Yeshua. Ahora, analicemos la parashá completa y van a ver más claro lo que quiero enseñarles en este momento. Deuteronomio 26:1 a 29:8 y la Haftorá, Isaías 60, que como les digo es la que nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Entonces dice el evangelio que cuando Yeshua regresó del desierto fue a Galilea. Y dice: y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ya vimos ese levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Quién dijo Yeshua? Yo soy la luz del mundo. Hasta ahora pareciera como una coincidencia que se esté leyendo que levántense y resplandezcan, es decir, era como el Padre diciéndoles a través de la Torá, a través de la Haftorá, diciéndoles a ellos: mire, hoy es un día de júbilo, porque hoy ha venido mi gloria, que es Yeshua, ha venido a ustedes, y la luz de este mundo está entre ustedes. Por eso le dice: levántense y resplandezcan, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha resplandecido sobre ustedes. Ya vimos en Juan 17 y en Éxodo 33, Yeshua afirma ser la misma gloria del Eterno. Pero ¿cuál fue la parashá que se leyó en ese día? ¿Cuál fue la porción de la Torá? Porque hemos visto hasta ahora la porción de la Haftorá, pero ¿cuál fue la porción de la Torá? Recuerde, la parashá se llama Cuando entres. Entra Yeshua por primera vez, y lo que dice Deuteronomio 26, del 16 al 19, es lo siguiente: tú declaras a Yahweh tu Elohim, y Yahweh te declara su hijo o su pueblo. Dice: Yahweh tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Yahweh ha declarado hoy que eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos tus mandamientos. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es la Torah viviente. Aquí dice que si ellos declaran que Yahweh es su Dios y caminan en sus mandamientos, entonces también el Eterno los declara a ellos sus hijos o su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó en el mismo bautizo? El Padre reconoció a Yeshua como su hijo. Aquí Yeshua ya viene con la autoridad del Padre, entra en la sinagoga y se leen casi las mismas palabras. Ustedes reconocen, ustedes declaran a Yahweh su Elohim, ustedes guardan sus mandamientos, y el Padre los va a reconocer a ustedes
como sus hijos. Esta es la primera parte de la parachá, la lectura de la Torá. Y esto dice, y a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh tu Dios, como él lo ha dicho. Ahora, entonces, digamos que, imaginémonos en esta sinagoga, las personas sentadas, entra Yeshua ya con la autoridad, en el poder ya del Espíritu, él entra y se lee esta primera porción. Ustedes declaran a Yahweh, él los declara a sus hijos. Pero se lee la Haftorá, Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz. Es el anuncio, esa luz que Jesús reconoció que él lo afirmó, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Aquí la porción está diciendo, las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuál es el título de Yeshua? Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Toda rodilla se postrará delante de él. Todos los reyes estarán postrados un día delante de Yeshua. Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. ¿A qué vino Yeshua? A recoger otra vez las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces dice, alza los ojos porque ya van a empezar a venir a ti. Es lo que le está diciendo a Judá en ese momento. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Toda palabra es exactamente, coincide exactamente con la situación del momento. Fíjense, piensen por un momento. Si estuviéramos leyendo la parachá de Noé, por ejemplo, ¿qué tendría que ver con que Jesús entrara a la sinagoga y se estuviera leyendo la parachá de Noé y se estuviera hablando de todo esto? No, inclusive la de Noé hasta pudiéramos conectarla de alguna manera con los tiempos de Noé, pero ¿cómo pudiéramos darle como ese sentido si fuera cualquiera de las otras parachá, por ejemplo, en Génesis? Estas son perfectas en todo el sentido de la palabra por palabra. Ahora, Lucas 4:14 dice, y Yeshua volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Ahora, pero una semana después, ¿qué sucede? Eso sucedió la primera semana, pero vamos a ver la segunda semana qué sucedió. Una semana después, en todas las sinagogas se tenía que leer la porción de la Torá llamada Nitzavim, firmemente parados. En español quiere decir firmemente parados. Yeshua en la siguiente semana, nos dice el Evangelio de Lucas, que asistió a la sinagoga de Nazaret y ocurrió lo siguiente. Fíjense que hoy vamos a aprender algo que es muy interesante. Leámoslo, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. O sea, entendemos que es la semana siguiente. Conforme a su costumbre, entró a la sinagoga conforme a su costumbre en el día de reposo, porque Yeshua guardaba el Shabbat y iba a la sinagoga. Él no iba el domingo a la iglesia, él guardaba el Shabbat y iba a la sinagoga. Y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Cuando Yeshua se levantó a leer, que este es un pasaje que nosotros hemos leído tantas veces, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense qué interesante. ¿Qué parachá se estaba leyendo en esa semana?
Vamos a ver de nuevo el cuadro, lo voy a poner un poco más grande para que ustedes vean qué parachá se estaba leyendo en esa semana cuando él entra a la sinagoga de Nazaret, la parachá Nitzavim, firmemente parados. Y la parachá que se iba a leer, estuviera él o no estuviera allí, era Isaías 61. Exactamente la misma porción, exactamente la porción que Yeshua leyó. Nosotros pensamos siempre como que él empezó a buscar esas palabras, él empezó a buscar esas palabras para dar una afirmación tan hermosa como la que dio. Pero es increíble, viendo el círculo de la Torá, que correspondía exactamente a la porción de la Torá que ellos tenían designado. Recuerden que en aquella época eran rollos, eran solo rollos, no era como hoy tenemos nosotros nuestras Biblias o las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo eran rollos que estaban ya dispuestos exactamente en la porción de la Torá y exactamente en la porción de la Haftorá. Cuando Yeshua entra allí, él se está leyendo en la Torá, Deuteronomio 29 e Isaías 61. Leamos ahora Isaías 61. Miremos Isaías 61, que es la confirmación de ese pasaje. El Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. O sea, esta era la porción que de todas maneras se tenía que leer en esa semana. Ahora, fíjense este detalle. Enrollando el libro, se lo dio al ministro y dice que los ojos de todos estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura se cumplió? Se cumplió porque Isaías 61, lógico que sabemos que se cumplía con él, pero Isaías 61 pero nos dice el Evangelio de Lucas que cuando salieron ese día de la sinagoga, todos estaban furiosos con Yeshua y trataron de matarlo. La pregunta es, trataron de matarlo y estaban tan bravos y aquí todos los ojos estaban puestos sobre él y él les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿De qué estaba hablando? ¿Por qué lo iban a matar? Por decir que el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta misma porción la debieron haber leído los rabinos año tras año, año tras año. ¿Por qué cuando Yeshua leyó esto y dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura, trataron inclusive de matarlo? Vamos a verlo. ¿Qué fue lo que se cumplió? ¿Qué fue lo que se cumplió delante de ellos? Lucas 4 inclusive nos da este dato antes de entrar en el punto. Todos daban pues el testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y empezaron a decir, pero si este es el hijo de José. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces, ¿por qué estaban preguntando que él era ¿por qué estaban hablando entre ellos diciendo, pero un momentico, si este señor es el hijo de José? Tenía que ver solo con Isaías 61. Tenía que ver solo con que el Espíritu de Yahweh está sobre mí y me envió para dar libertad a los cautivos. Tendría que ver solamente con eso. Y dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
¿Por qué se enojaron? Vamos a la Torá y vamos a encontrar por qué se enojaron tanto. Cuando Yeshua se puso en pie, lo primero que tuvieron que haber leído fue el texto de Deuteronomio, porque nosotros sabemos que la porción de la Torá se lee antes de la porción de la Haftorá. O sea que alguien leyó la porción de la Torá y no nos dice que hubiera sido Yeshua, dice que Yeshua leyó la de la Haftorá, pero tuvo que haber leído el verso 10 del capítulo 29 y noten lo que dice. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh, vuestro Dios, vuestro Elohim. Fíjense estas palabras. Ahora trasladémonos a ese tiempo e imaginémonos la situación. Yeshua entra en la sinagoga ese día, esta es la porción de la Torá, y en la porción de la Torá leen: vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh, vuestro Dios. Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, los extranjeros que habitan en medio del campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy nuevamente, pongan atención a la palabra hoy, como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están presentes hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. En otras palabras, cuando se leyó la Torá, se estaba diciendo que todos los que estaban allí sentados estaban en presencia de Yahweh Elohim. Cuando Yeshua se levanta y lee la porción de la Haftorá y lee que se había cumplido delante de ellos esa escritura, él no dijo solamente Isaías, sino toda la escritura de la porción, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Que él mismo era Yahweh Elohim. Por eso lo que ellos empiezan a decir, pero si este es el hijo de José, él se estaba declarando en cierta forma para ellos que estaban familiarizados con las palabras, él se estaba declarando como Mesías. Entonces, cuando él les dice acerca de hoy se ha cumplido esta escritura, él estaba declarándoles que en la porción de la Torá, que él era esa imagen visible del Eterno. Por eso ellos reaccionan con tanta furia contra él que quieren matarlo. No, fíjense que las palabras de Isaías no era para que ellos hubieran reaccionado, pero esta sí lo entendemos, la reacción de la Torá. Esta porción de la Torá tiene, yo les dije que pusieran atención a la palabra hoy. La palabra hoy se repite muchas veces en la Torá, en esta porción de la Torá, en solo Deuteronomio 29, leemos la palabra hoy en los versículos 10, 12, 13, 15, 18 y hay un énfasis especial cuando se está leyendo, uno oye repetidamente la palabra hoy, 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 hoy. Es como si el Eterno hubiera capturado la atención de la sinagoga alrededor de esta palabra. Por eso cuando Yeshua dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, ellos captaron inmediatamente lo que él se estaba atribuyendo. No solamente esa palabra que decía, ustedes están delante de Yahweh su Dios, sino también la que dice, el Espíritu de Yahweh me ha enviado para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. En otras palabras, para restaurar a Israel. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué él era el Mesías? Pues de ahí entonces la polémica, pero si este es hijo de José y el intento de matarlo. Yo no sé si a ustedes les parece esto como a mí me pareció tan hermoso desde la primera vez que lo vi.
Me parecía como tal vez estar situada en ese tiempo y haber visto esta conmoción de alguien que dice que esa porción de la escritura es de él. Ahora, ¿ustedes creen que es coincidencia que esa hubiera sido exactamente acabando de venir del desierto, de ser reconocido ya con la autoridad del Padre? Primero se declara en el Shabbat anterior como la gloria del Eterno. Ahora se presenta acá como ustedes están firmemente parados delante del Eterno, y comienza su ministerio, aún advirtiendo que ningún profeta se acepta en su tierra. Eso no puede ser una coincidencia. Pero todavía tenemos más. No vayan a creer que esto es todo el estudio. Miren lo que nos falta. Ustedes vieron en el cuadro, si volvemos otra vez al desierto, ustedes van a ver que encontramos en la lectura que Satanás durante los 40 días del ayuno, él lo tentó a Yeshua en varias ocasiones. Ahora, a través de las parachá, nosotros sabemos exactamente cuándo fue la tentación en el desierto. Y la tentación en el desierto, tuvo que haber ocurrido, como lo vamos a ver, parachá tras parachá. Vamos a verlo y ustedes se van a dar cuenta que las preguntas o los retos que le impuso Satanás, que le proponía Satanás a Yeshua, no eran tomados al azar, sino sacados de las mismas porciones de la Torá. En la primera tentación, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esa fue la primera tentación. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Yeshua respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto es lo que nos dice el Evangelio que ocurrió. Pero ¿dónde están esas palabras? ¿Dónde están esas palabras? Esas palabras están en Deuteronomio 8. Vamos a leerla. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seráis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. Recuerden, Yeshua está los 40 días en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pongan atención, porque es que, mire, aquí yo por ir un poco más rápido, de pronto no voy a ser como tan clara como quisiera, pero es que si nosotros leemos Deuteronomio 8, y quiero que lo sigamos leyendo, pero quiero que antes de terminar de leer Deuteronomio 8, volvamos a ver el cuadro. ¿Dónde está Deuteronomio 8? Fíjense bien. Deuteronomio 8 está en la segunda semana, en la parachá Eikeb. ¿Por qué? Que se llama en español ¿por qué? Que es cuando se lee Deuteronomio 7 a Deuteronomio 8. Es decir, en este momento en que el Yeshua está en el desierto, en este momento, Yeshua está en el desierto, Satanás está poniendo las tentaciones a Yeshua y dice, y en cualquiera de las sinagogas se estaba leyendo esta misma porción que sirvió, digamos, como base tanto para la tentación como para la respuesta de Yeshua, pero también está hablando de la situación que se está viviendo. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto. ¿Por qué Yeshua se fue al desierto esos 40 días? Se fue recordando cada día por cada año que lo había traído en el desierto, tal y como está aquí en el Deuteronomio 8, para afligirte, para probarte. Recuerda, él estaba inclusive afligido porque tenía hambre ya.
Él tenía hambre, dice, para probarte lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué objetivo tenía la tentación de Satanás, del enemigo? Hacer que él violara los mandamientos y él se rindiera ante el enemigo, que en este momento tenía bajo su autoridad la tierra. Ahora dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta? El enemigo utilizó la misma porción de la Torá de esa semana. Yeshua utilizó las palabras de la Torá para defenderse y para poner un alto a la tentación. La palabra misma fue esa defensa que es la Torá para nosotros. Ahora, entonces, aquí nos damos cuenta que esa primera tentación tuvo que haber venido en la segunda semana, muy probablemente en el día de reposo, en el Shabbat, mientras se leía esa parashá. Ahora, la segunda tentación, vamos a ver si fue solamente una. La segunda tentación le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Recuerden, en autoridad, él tenía la autoridad sobre los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Por quién le fue entregada? Por el Eterno. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esa es la tentación que el enemigo le está haciendo a Yeshua. Si se postra delante de mí, yo le entrego todos estos reinos. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Respondiendo, Yeshua le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a Yahweh tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Dónde se encuentran esas palabras? Esas palabras se encuentran en Deuteronomio 6:13. ¿Y a qué parashá pertenece Deuteronomio 6:13? Pertenece a la parashá en la primera semana en que Yeshua estuvo en el desierto, que es la parashá Bet Hanan, que significa y yo supliqué. Allí se encuentran las palabras, allí se encuentran las palabras que Yeshua le dijo. Es muy probable, inclusive, que el orden de las tentaciones hubieran sido al contrario, porque esta aparece en la primera semana y la que aparece en el Evangelio como primera tentación fue en la segunda semana de Yeshua en el desierto. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6? Leámoslo. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Yahweh que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, porque a Yahweh tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Se dan cuenta? Volvemos en los mismos 40 días en el desierto, vienen las mismas porciones de la Torá, que fueron estas porciones de la Torá, la de cada chaval, la que Yeshua usó para vencer esa tentación y para vencer ese ataque del enemigo. Pero miremos la tercera tentación. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está,
a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esa fue la tentación. Bueno, usted es el Hijo de Dios, entonces échese de aquí abajo para que el Padre manda a los ángeles para que lo guarden. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? Respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Elohim. ¿Dónde están esas palabras? Están de nuevo en la primera parashá de Yeshua en el desierto, en Deuteronomio 6:16. En la primera parashá, ustedes lo van a ver aquí ahora de nuevo. En esa primera semana ocurrieron dos de las tentaciones. En la segunda semana, la tentación número que aparece en los evangelios como la número 2. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 6:15? Porque el Dios celoso, Yahweh tu Elohim, está en medio de ti, para que no se inflame el furor de Yahweh tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Yahweh vuestro Elohim como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Yahweh para que te vaya bien. Y entres y poseas la buena tierra que Yahweh juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como lo ha dicho. Entonces se dan cuenta, las respuestas de Yeshua fueron respuestas sacadas de las mismas porciones de la Torá en las semanas en que se estaban leyendo en todas las sinagogas, en las semanas en que él estaba en el desierto. ¿Por qué no utilizó el enemigo cualquier otro texto si las escrituras son tan amplias? Eso no puede ser una coincidencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo todo este confrontar semana por semana de la porción de la Torá, del último libro de la Torá, de Deuteronomio, con los eventos ocurridos entre el 9 de Av, la inmersión de Yeshua, hasta cuando él llega a la sinagoga a declarar que él es el Mesías? Eso no puede ser una coincidencia. Las respuestas fueron todas textos de la Torá. Ahora, cuando Yeshua entró al desierto, estaba comenzando Deuteronomio 3. Entonces nosotros sabemos que el enemigo también conoce el estudio sistemático de la Torá. Él lo conoce. Algo hay muy grande detrás de toda esta división. No es algo simplemente hecho por los hombres. Saben que, como yo les dije al principio, yo aprendí este estudio, lo aprendí hace como 13 años y a mí me dio tal seguridad que siempre, cada semana, estoy revisando la porción de la Torá, no solamente con lo que está ocurriendo a través del mundo, con mi propia vida, con lo que ocurre alrededor. Yo sé que esto es un mensaje personal que el Eterno le está mandando a Israel, y de allí viene la idea de que todo Israel lea la misma porción en la misma semana. Nosotros hemos perdido muchísimo por seguir tradiciones, pero de verdad nosotros sí tenemos que aprender a diferenciar. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando la mano del Todopoderoso se encuentra sobre algo que se ha convertido, digamos, como en ley. No estoy hablando de un nuevo mandamiento, pero algo cuya costumbre se ha vuelto como ley dentro de un pueblo. Nosotros hemos perdido tal vez muchas bendiciones por no entender que esa porción de la Torá es una conversación semanal con el Eterno. Es una porción que nos dice a nosotros muchísimo de lo que pudiera estar ocurriendo. Recuerden que el Padre nos dijo, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Saben que un dato que fue muy interesante fue que cuando yo aprendí este estudio, en esos días
o después, pero yo ya venía haciendo la correlación siempre entre la porción de la Torá y los eventos, y no fue ninguna coincidencia que Yasser Arafat, por ejemplo, muriera en el día en que comenzaba la porción de la Torá que se llama Toledot, que es Génesis 25 a 28, donde la Torá habla del conflicto entre Esaú y Jacob. Cuando él murió, y esa era la parachá de esa semana, yo decía, de verdad que no puede ser coincidencia, no puede ser coincidencia. Todo lo tiene el Padre bajo su control, todo lo tiene el Padre bajo su dominio. Yo quiero que leamos esta porción de la Torá para que terminemos, de la Haftorá de Isaías, donde dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Todopoderoso. Mire, esta es una invitación. Nosotros estamos cumpliendo con toda esta profecía de levantarnos de todas las naciones y venir otra vez a la casa del Dios de Jacob. Yo espero dejarles hoy no solamente esa inquietud por buscar en cada parachá de la semanal, por buscar un mensaje, por una luz, una guianza del Eterno, sino también pues la aceptación, porque en realidad no puede ser coincidencia, de ese círculo de la Torá que se ha seguido desde el mismo regreso de Babilonia. Nosotros estamos llamados a ser parte de esa generación esa última generación que está no solamente de regreso, sino que va a ver cumplida la promesa del Padre de entrarnos a la tierra, y desde la tierra del Eterno, desde Israel, reinar sobre las naciones con él, porque Yahweh será rey en toda la tierra. Y en aquel día Yahweh, su nombre será uno, y él será uno, y uno su nombre. Nosotros debemos entonces volver, y espero haberles dejado por lo menos un estudio interesante. Algo que de pronto, no sé si alguien ya lo hubiera captado, el hecho de estos datos tan interesantes, pero por lo menos que nos motive a estudiar la Torá y a darnos cuenta que solamente obedeciendo la voluntad del Eterno nosotros tenemos salvación y protección en estos tiempos difíciles. Vamos a estudiar después las 7 semanas de consolación de Israel, porque nosotros esas 7 semanas que se siguen también durante todo este tiempo que vamos a estar desde ahora hasta la fiesta de Sukkot, y vamos a estudiar los 7 mensajes de consolación para que nosotros tengamos esa esperanza, para que nosotros no nos desviemos detrás de enseñanzas de hombres, permanezcamos fieles a la promesa del Eterno y crezcamos en su voluntad y en su palabra. Que el Todopoderoso lo bendiga en esta noche y nos guarde y nos guíe y nos ilumine con la luz de Yeshua, que es la Torá viviente. Shalom y bendición. Buenas noches.